Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la materia Anatomía del segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy revisaremos el tema de abdomen, que corresponde al tema 9 de nuestro programa académico. En él estaremos revisando como tema 9.1, visión general, paredes, cavidades, regiones y planos de lo que es el abdomen. Como tema número 2, pared anterolateral. Como tema número 3, fascias de la pared anterolateral del abdomen. 9.4, músculos de la pared. 9.5, vascularización e inervación. 9.6, superficie interna. Y 9.7, región inguinal. Entrando en materia con el tema número 9.1, hablaremos que el abdomen es la parte del tronco que está situada entre el tórax y la pelvis. Este va a ser un receptáculo que es dinámico y flexible. Va a contener pues los órganos intraabdominales y les va a dar una contención a través de sus paredes músculo-aponeuróticas que están pues obviamente en la parte anterior y en la parte lateral. En su parte posterior pues va a estar limitado por el diafragma y en la parte inferior por lo que son los músculos pélvicos. Va a estar sostenido por dos anillos óseos que va a ser pues el borde inferior de lo que es el esqueleto torácico y la cintura pélvica en su parte inferior. Van a estar unidos por lo que es la columna vertebral lumbar, que va a ser una columna pues obviamente semirrígida. En relación a su estructura ósea, podemos decir que pues va a estar formado por lo que es la cresta ilíaca, la cual tiene pues un labio interno, una línea intermedia, un labio externo y un tubérculo. Tenemos la espina ilíaca anterosuperior, que la encontramos a este nivel. Tenemos la espina ilíaca anteroinferior, que la encontramos aquí. Tenemos el tubérculo del pubis y lo que es la propia sínfisis del pubis. La cavidad abdominal pues va a estar formada o va a formar la parte superior y de mayor tamaño de lo que es la cavidad abdominopélvica. Esta es una cavidad que se continúa y se extiende desde lo que es el diafragma torácico hasta lo que es el diafragma pélvico en su parte inferior. Esta va a pues, carecer de un suelo, ya que se continúa una con la otra. Esta se va a extender superiormente por lo que es la caja torácica, osteocartilaginosa, hasta lo que es el cuarto espacio intercostal. Los órganos abdominales se van a localizar superior, sobre todo la parte superior van a estar protegidos por ejemplo, en el caso del hígado, va a estar protegido por esta caja osteocartilaginosa. El vaso lo vamos a encontrar también muy protegido y una parte del estómago y lo que sería en la parte posterior los riñones de ambos lados. La pelvis mayor va a sostener y proteger parcialmente las vísceras más bajas, parte de lo que sería pues lo que es el ilion, lo que es el ciego, lo que es el colon sigmoideo, que estaría en esta parte, y lo que es la vejiga urinaria. Para hablar de los planos de referencia, podemos describir zonas dolorosas o patologías a través de estos planos abdominales y los vamos a dividir en 9 zonas o regiones, que van a estar delimitadas por obviamente 4 planos. Van a ser 2 planos sagitales, conocidos como planos medio claviculares, que van desde las clavículas hasta lo que son los puntos medio inguinales. Tenemos 2 planos transversales, que es el plano subcostal, que sería este, en la parte inferior de lo que es las costillas, más o menos a lo que es el nivel de la 10ª costilla o cartílago costal. Un plano intertubercular,
que este va a estar ubicado entre los tubérculos ilíacos, más o menos a 5 centímetros posterior a lo que es la espina ilíaca anterosuperior, y este se va a localizar, este plano transtubercular, a nivel de la vértebra lumbar 5. Algunos médicos utilizan otros planos, como son el plano transpilórico, que lo encontramos a este nivel. Está más o menos al nivel de lo que es L1, y el plano interespinoso a nivel del esfínter, lo que es la espina ilíaca anterosuperior. Aquí así, plano interespinoso. Bueno, también tenemos zonas o regiones. Hablamos de estos planos nos van pues a delimitar zonas o regiones, en este caso el hipocondrio derecho, lo que es el epigastrio, lo que es el hipocondrio izquierdo, y luego sería el flanco derecho, lo que es el área umbilical y el flanco izquierdo, luego lo que es la región inguinal derecha, lo que es la región púbica y lo que es la región inguinal izquierda. Ok. También podemos dividirlo en 4 cuadrantes, el abdomen, y hablamos de un cuadrante superior derecho, en el cual pues obviamente vamos a encontrar el hígado, sobre todo el lóbulo derecho, la vesícula biliar, en este caso por debajo del reborde costal, si lo vemos aquí estaría la vesícula biliar. También encontraríamos el estómago o parte del estómago, sobre todo la región pilórica, lo que es el duodeno, en esta parte, sobre todo la primera a la tercera porción, y lo que sería la cabeza del páncreas. Obviamente en la parte posterior, pues la glándula suprarrenal, que tiene relación con lo que es el hígado, y el riñón del lado derecho, así como lo que es la flexura cólica derecha, o también llamada flexura hepática. También encontramos parte de lo que es el colon ascendente en este cuadrante superior derecho, y también una pequeña parte de lo que es la mitad derecha de lo que es el colon transverso. En el cuadrante superior izquierdo, que sería esta área, más o menos esta área, vamos a encontrar obviamente el lóbulo izquierdo del hígado, el vaso que está en esta parte, lo que es pues la mayor parte de lo que es el cuerpo, y el fundus gástrico, lo que es parte de lo que es el yeyuno proximal e ilion proximal, lo que es la cola del páncreas, que estaría por detrás de lo que es el estómago, cuerpo y cola del páncreas. Si lo vemos aquí pintado en amarillo, veríamos lo que es el cuerpo y parte de la cola del páncreas. También encontramos en la parte posterior, pues la glándula suprarrenal, que aquí no se vería, pero estaría en esta parte. Y obviamente, pues, lo que es el riñón izquierdo, que estaría en esta área. La flexura cólica izquierda, o también conocida como flexura esplénica, que estaría en esta parte. Aquí viene colon transverso y luego colon descendente. Esta parte se llama, pues, flexura cólica izquierda, o también llamada flexura esplénica. Encontramos también parte de lo que es el colon transverso, la mitad izquierda, el colon descendente, como les digo, que viene aquí por detrás, su parte superior. En el cuadrante inferior derecho, que sería esta área, pues estaríamos encontrando lo que es el ciego, el apéndice vermiforme, que estaría en esta parte, saliendo aquí de la tenia, lo que es la mayoría del ilion, el colon ascendente en su porción inferior, el ovario derecho en el caso de la mujer, la trompa uterina, el uréter derecho, que pasaría por esta parte en su dirección hacia la vejiga, el funículo espermático derecho, o también conocido como cordón espermático, su porción abdominal, el útero por detrás de la vejiga, y la propia, pues la mitad de la vejiga urinaria.
Cuando está llena, pues obviamente esta llega a alcanzar hasta lo que es el ombligo. Ahora hablamos del cuadrante inferior izquierdo, que sería esta área. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues el colon sigmoideo, que estaría por detrás de las asas del intestino. Tendríamos el colon descendente, parte de él. El ovario izquierdo, en el caso de la mujer. La trompa uterina. El uréter izquierdo, que en su trayecto hacia la vejiga. Su porción abdominal. Luego el funículo espermático o cordón espermático, su porción abdominal. El útero por detrás de la vejiga, en el caso de la mujer. Y cuando se agranda, pues les decía, llega hasta lo que es la cicatriz umbilical. La propia vejiga urinaria en su mitad izquierda. Ok, para efectos descriptivos, la pared anterolateral del abdomen se va a dividir en una pared anterior, que sería de aquí hasta acá, y una pared lateral derecha, sería esta parte, y una pared lateral izquierda. Una pared posterior que va a estar limitada superiormente por los cartílagos costales de la séptima a la décima costilla, por el proceso sifoideo del esternón, inferiormente por el ligamento inguinal, obviamente, los bordes superiores de las caras anterolaterales de lo que sería la cintura pélvica, lo que serían las crestas ilíacas, las crestas púbicas y la propia sínfisis del pubis localizada en esta área. La pared anterolateral del abdomen está formada por, obviamente, pues por la piel. Si lo vemos en este corte de la pared abdominal, si lo traducimos aquí, vamos a ver que está formada por la piel, por el tejido celular subcutáneo que tiene una fascia superficial, por los músculos aponeuróticos, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, con sus respectivas aponeurosis cada uno. Luego tenemos la fascia profunda, que está. Luego tenemos la grasa extraperitoneal. La fascia profunda sería esta que está aquí. La grasa extraperitoneal, el peritoneo parietal. El tejido subcutáneo de la mayor parte de lo que es la pared abdominal, pues va a incluir pues cantidades variables de grasa. En este caso es una persona delgada, pues la cantidad de grasa es pues prácticamente normal. Esta va a ser el principal lugar de depósito para lo que es la grasa abdominal. En el caso de los varones, pues son más susceptibles a acumular grasa en esta parte baja de lo que es el abdomen. En el caso de pacientes con obesidad mórbida, pues va a alcanzar varios centímetros el espesor de esta grasa. Si lo vemos aquí es delgada, pero en personas obesas esta capa llega a ser bastante amplia. Y obviamente se forman aquí unas especies de faldones. Por encima del ombligo, el tejido celular subcutáneo es concordante con el de las demás regiones anatómicas. Es generalmente la capa es delgada, pero en la parte baja, les digo, sobre todo en las personas con obesidad mórbida, se acumula bastante cantidad de tejido graso. Inferior al ombligo va a estar reforzado por fibras elásticas de colágeno que van a formar dos capas. La fascia superficial, también llamada de Camper, que es una capa adiposa de la pared abdominal anterolateral del abdomen, y la fascia de Scarpa, que es una capa más membranosa y profunda de lo que es tejido celular subcutáneo. La fascia de Coles, pues esta fascia se va a encontrar sobre todo en el área perianal superficial, y es una capa membranosa que se continúa inferiormente como una capa membranosa de tejido subcutáneo, sobre todo del periné, y que obviamente pues se encuentra en esta área, pero no se va a encontrar en los muslos. Esta
Las capas superficiales, tanto intermedia como profunda de la fascia de revestimiento, pues recubren las caras externas de las capas musculares y sus aponeurosis. Estas van a ser extremadamente delgadas y van a estar compuestas por una capa que se llama epimicio, que es una capa externa de tejido conectivo fibroso que envuelve a todos los músculos y está situada entre la superficie de los músculos y obviamente entre ellos, como podemos observarlo aquí. La fascia endoabdominal pues va a revestir lo que es la cara interna de la pared abdominal con láminas membranosas y areolares de grado y grosor variable, aunque se va a continuar, se le denomina de acuerdo pues al músculo o aponeurosis que va a recubrir. La porción que recubre el músculo transverso del abdomen y su aponeurosis se le conoce como fascia endoabdominal o también llamada fascia transversalis, que es esta que vemos aquí. El peritoneo parietal, pues es el revestimiento brillante de la cavidad abdominal y va a estar compuesto de una capa de células epiteliales y tejido conectivo de sostén. Lo vemos en esta parte que es la última capa de lo que es la pared anterolateral del abdomen. De aquí seguiría yo ya pues el espacio peritoneal y luego pues ya el peritoneo visceral. Este se va a localizar de manera interna a lo que es la fascia transversal y está separado por una capa variable de grasa que se llama grasa extraperitoneal. Hablando de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, hablaremos primero del músculo oblicuo mayor o también conocido como oblicuo externo. Este músculo, bueno, pues por debajo de él vamos a encontrar el músculo oblicuo menor o también llamado oblicuo interno y por último el músculo transverso. En la parte anterior vamos a tener el músculo recto anterior del abdomen y en la parte anterior baja vamos a tener el músculo piramidal. Para describir cada uno de ellos empezaremos con el músculo oblicuo externo, que tiene su origen en la cara externa de las costillas quinta hasta la doceava. Se va a insertar pues obviamente en la línea alba, en el tubérculo del pubis y en la mitad anterior de lo que es la cresta ilíaca. Sus fibras son, sobre todo las más posteriores, pues van a la doceava costilla y discurren de casi verticales a lo que es la cresta ilíaca, como podemos verla en este sentido. La mayoría de las fibras se van a orientar inferomedialmente, como cuando nosotros metemos nuestros dedos, nuestras manos en los bolsillos, es decir, de arriba hacia abajo. Esa es la dirección que va a seguir las fibras del músculo oblicuo externo. Hablando del oblicuo externo, nos dice que las fibras tendinosas del músculo se van a decusar en lo que es la línea alba, es decir, se van a entrecruzar. Y se van a continuar con las fibras aponeuróticas del músculo oblicuo interno contralateral. En conjunto forman un músculo digástrico, o es decir, un músculo de dos vientres, y comparten un tendón central común. Actúan sobre todo para flexionar y rotar el tronco de forma que el hombro derecho se orienta hacia la cadera izquierda en un movimiento de torsión de lo que es el tronco. Inferiormente, la aponeurosis se va a insertar en lo que es la cresta del pubis, en esta parte, y también en lo que es el tubérculo del pubis, que sería un poquito a este nivel. En el borde inferior de la aponeurosis pues está engrosado y forma una banda fibrosa y su borde libre es posterior y se extiende entre la espina ilíaca anterosuperior y lo que es el tubérculo del pubis, formando lo que es el ligamento inguinal, como podemos verlo aquí.
Va desde la espina ilíaca anterosuperior a lo que es el tubérculo del pubis. Este ligamento inguinal pues también es conocido como ligamento de Boupard. En cuanto a la inervación del músculo oblicuo externo, pues este va a estar inervado por los músculos tóraco-abdominales, por los nervios tóraco-abdominales, perdón, del torácico séptimo hasta el torácico onceavo. Su acción principal, pues, es comprimir y sostener las vísceras intraabdominales y flexionar el tronco. El músculo oblicuo externo, en su parte posterior, va a formar parte de lo que es el triángulo de Petit, que es esta partecita que va a estar conformado, el triángulo de Petit, por el músculo oblicuo externo, la cresta ilíaca y el músculo dorsal ancho. Entonces, triángulo de Petit formado por músculo oblicuo externo, cresta ilíaca y músculo dorsal ancho. Ahora hablaremos del músculo oblicuo interno. Este músculo tiene su origen en la fascia tóraco-lumbar, que está en esta parte, más o menos 2/3 anteriores de lo que sería la cresta ilíaca y el tejido conectivo profundo lateral a lo que es el ligamento inguinal. Su inserción, pues, es en los bordes inferiores de las costillas de la 10ª a la 12ª y en la línea alba, en el pecten del pubis, a través de lo que es el tendón conjunto. Sus fibras musculares, pues obviamente, se hacen aponeuróticas en la línea media clavicular, que sería más o menos a este nivel. Es decir, sus fibras se convierten ya en una aponeurosis y participan en la formación de lo que es la vaina del recto. Podemos verlo aquí, el músculo oblicuo interno. Forman parte de lo que sería la vaina del recto. Este es el músculo recto, entonces forman lo que es la vaina del recto. Sus fibras van a discurrir superomedialmente como los dedos cuando se coloca la mano sobre el tórax, es decir, van a ir hacia arriba. Ok. Va a estar inervado por los nervios tóraco-abdominales y los ramos de los nervios espinales de T6 hasta T12. El músculo transverso del abdomen tiene su origen en las caras internas de los cartílagos costales de la 7ª hasta la 12ª, en la fascia tóraco-lumbar, en la cresta ilíaca y tejido conectivo profundo al tercio lateral de lo que es el ligamento inguinal. Va a estar insertado pues en la línea alba como aponeurosis del músculo oblicuo interno, en la cresta del pubis, en el pecten del pubis, a través del tendón conjunto o también conocido como false inguinal. Aquí lo podemos ver. Este se le conoce como false inguinal. Sus fibras finalizan en una aponeurosis que forma lo que es la vaina del recto, y entre lo que es las fibras del músculo oblicuo interno y el transverso, pues se va a encontrar un plano básculo nervioso similar a lo que son que encontramos en los espacios intercostales, y va a contener tanto arterias como nervios. En la parte anterior de la pared abdominal, los vasos y nervios abandonan el plano básculo nervioso y se van a colocar en el tejido celular subcutáneo. El músculo transverso va a estar inervado por los nervios tóraco-abdominales, ramos de los nervios espinales de T6 a T12 y también en los primeros lumbares.
Su acción va a ser comprimir y sostener las vísceras abdominales, al igual que pues, el oblicuo interno y el oblicuo externo. El músculo recto anterior del abdomen tiene su origen en la sínfisis del pubis y la cresta del pubis. Su inserción es en el apéndice sifoides y cartílagos de la quinta a la séptima. De la quinta a la séptima cartílagos costales y tiene 3 o 4 inserciones tendinosas, con las que vemos aquí. La vaina del recto va a estar formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, sería este, en su lámina anterior, por la aponeurosis del músculo oblicuo interno, que se divide en una rama anterior y una rama posterior, o vaina anterior y posterior, y por la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, que formaría pues la lámina posterior. Entonces, repasando, el músculo oblicuo externo forma parte de la lámina anterior de su vaina anterior. El oblicuo interno forma su vaina anterior y posterior, y el músculo transverso del abdomen su vaina posterior. La inervación del músculo recto anterior va a estar dada por los nervios tóraco-abdominales, ramos anteriores de los nervios espinales de T6 a T12. Su acción es flexionar el tronco con, obviamente, ayuda de las vértebras lumbares, va a comprimir las vísceras abdominales, va a estabilizar y controlar la inclinación de la pelvis para hacer un efecto antilordosis. El músculo, por último, el músculo piramidal, que es un músculo pequeño, que lo vamos a encontrar sobre todo ausente en el 20% de las personas. Este va a ser anterior al músculo recto anterior del abdomen y pues su inserción va a ser en la cara anterior del pubis y ligamento anterior del pubis y termina en lo que es la línea alba. Lo vemos aquí, pues es anterior al músculo recto anterior. Este es el músculo piramidal y este es el músculo recto anterior del abdomen. Este va a corresponder a una referencia quirúrgica en el caso de incisiones abdominales medias bajas en las que se llega pues hasta lo que es la sínfisis del pubis. La vaina del recto anterior pues va a ser un compartimento fibroso que va a ser fuerte e incompleto. Contiene pues arterias y venas epigástricas, tanto superiores como inferiores, vasos linfáticos y las porciones distales de los nervios tóraco-abdominales de T7 a T12. Está formada por las aponeurosis entrelazadas, como ya vimos, y decusadas de los músculos anterolaterales del abdomen. La línea arcuata, es esta que vemos aquí, marca la transición entre la pared aponeurótica posterior y lo que es la vaina. Esta línea arcuata pues la vamos a encontrar a este nivel. Si se fijan aquí sí hay una pared, hay una vaina posterior, pero a partir de este nivel ya no vamos a tener vaina posterior del músculo recto. Entonces esa zona de transición se llama línea arcuata o arqueada. La línea alba, cuando hablamos de la línea alba, pues decimos que recorre verticalmente toda la longitud de la pared anterior del abdomen. Se va a estrechar inferiormente, es decir, es más ancha arriba y más delgada en la parte inferior, hasta lo que es la sínfisis del pubis, y superiormente se va a ensanchar más o menos lo que es en el espesor del apéndice sifoides, que estaría en esta parte. En su centro vamos a encontrar pues el anillo umbilical.
La pared anterolateral del abdomen vamos a encontrar la inervación de la pared que va a estar dada por los dermatomas y pues es idéntico a la distribución de lo que son los nervios periféricos. Cada dermatoma empieza posteriormente en lo que es el foramen o agujero intervertebral, por donde sale el nervio espinal y abandona la columna y sigue pues obviamente la inclinación costal hasta llegar a lo que es todo el tronco. En cuanto a la irrigación de la pared anterolateral del abdomen, podemos decir que va a estar dada por una serie de arterias que empezamos enumerando: a la arteria musculofrénica, a la epigástrica superior, a las arterias de la décima a onceava intercostales posteriores, las arterias subcostales, las arterias epigástricas inferior, arteria circunfleja ilíaca profunda, arteria circunfleja ilíaca superficial, arteria epigástrica superficial. Y bueno, pues empezaremos hablando de la primera, que es la musculofrénica, que la ubicamos en esta parte. Esta tiene su origen, pues obviamente en la arteria torácica, sobre todo la arteria subclavia, que es pues rama de la arteria torácica interna. Aquí tenemos la subclavia, aquí está la arteria torácica interna y obviamente va a dar una rama que es la arteria musculofrénica. Su recorrido pues va a descender por lo que es el arco costal, se va a distribuir en la pared superior abdominal y profunda de lo que es el hipocondrio derecho y el diafragma anterolateral. Su origen, como les decía, en el caso, por ejemplo, de la arteria epigástrica superior, que sería la segunda rama de las que inervan el tórax, pues tiene su origen en la arteria torácica interna, que también es rama de la subclavia. Estas epigástricas superiores, como ven, pues vienen aquí. Su origen es la rama torácica interna, que es a su vez rama de la subclavia. Esta recorre lo que es la vaina del recto anterior del abdomen, pues en su parte profunda, es decir, por encima estaría el músculo recto anterior del abdomen y la arteria epigástrica superior, pues está en la profundidad y la parte media de este músculo. Se distribuye por lo que es el músculo recto abdominal anterior y pues está profunda en lo que es la región epigástrica, que corresponde a esta área, y umbilical superior. La arteria de la décima al onceava intercostal posterior, pues la vamos a encontrar aquí en esta parte. Estas tienen su origen en la aorta abdominal. Su recorrido, pues las arterias continúan más allá de lo que son las costillas y descienden por la pared abdominal entre lo que es el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Aquí vemos el músculo transverso del abdomen y podemos ver estas arterias de la décima a la onceava intercostales posteriores. Su distribución pues es en la pared abdominal superficial y profunda de la región lateral, o también conocida como región lumbar o flanco de ambos lados. La arteria epigástrica inferior pues tiene su origen en la arteria ilíaca, como lo vemos aquí. Su recorrido es superior a lo que es el ligamento inguinal, que iría en esta parte. Discurre entre lo que es la fascia transversalis, que acuérdense que la fascia transversalis pues está pues previa a lo que es el peritoneo. Entonces aquí está la grasa, digo la fascia transversalis, por aquí discurre y penetra en lo que es la aponeurosis del músculo recto anterior del abdomen, por encima de lo que es la línea arcuata aquí, o línea arqueada que vemos aquí. Su distribución va a ser en el músculo recto anterior del abdomen, en su pared abdominal profunda, en las regiones, pues, púbica y umbilical inferior. La arteria circunfleja ilíaca profunda sería esta, que está aquí. Su origen es la arteria ilíaca externa.
igual que la epigástrica inferior. Su recorrido discurre en la cara profunda de la pared anterolateral del abdomen, paralela a lo que es el ligamento inguinal. Su distribución es el músculo ilíaco, pared abdominal y profunda de lo que es la región inguinal y la fosa ilíaca. La arteria circunfleja ilíaca superficial, que sería esta, tiene su origen en la arteria femoral, que sería esta de aquí. Su recorrido discurre por el tejido subcutáneo a lo largo de lo que es el ligamento inguinal. Se distribuye en la pared superficial de la región inguinal, parte anterior adyacente a lo que es el muslo. La arteria epigástrica superficial también tiene su origen en la arteria femoral. Aquí la vemos. Discurre en la parte del tejido subcutáneo a lo largo de lo que es el ligamento inguinal. Se distribuye en la pared superficial en la región inguinal anterior, adyacente a lo que es el muslo. En cuanto al drenaje venoso de la pared anterolateral del abdomen, podemos decir que la piel y el tejido celular subcutáneo pues van a estar drenados por el plexo venoso subcutáneo, que va a drenar superiormente. En el caso de las venas, pues drena en la vena torácica interna, en la zona medial, y en la torácica lateral, en la zona lateral. Inferiormente, en las venas epigástricas superficiales y en las venas epigástricas inferiores, que son tributarias de la vena femoral y de la ilíaca externa. Las venas cutáneas del ombligo se van a anastomosar pues con las paraumbilicales, que serían estas, tributarias de lo que es la vena porta, que corren paralelas a lo que es la vena umbilical. En cuanto al drenaje linfático, decimos que los vasos linfáticos superficiales van a drenar los que están por encima del plano transumbilical, o sea, los que están aquí en esta parte, van a drenar en los nódulos linfáticos axilares y en los nódulos linfáticos paraesternales. Los que están por debajo del plano transumbilical van a drenar hacia los vasos linfáticos o nervios linfáticos inguinales, que van a estar en la superficie de la región inguinal. Los vasos linfáticos profundos van a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos externos. En cuanto a la inervación de la pared anterolateral del abdomen, decimos que el nervio tóraco-abdominal de la torácica 7 a la torácica 11 van a tener un recorrido que va a discurrir entre lo que es la segunda y tercera capa de los músculos abdominales, teniendo su origen como continuación de los nervios intercostales del séptimo al onceavo, distales a lo que es el arco costal. Los ramos cutáneos entran al tejido subcutáneo como ramos cutáneos laterales del T10 al T11 a nivel de lo que es la línea axilar anterior. Y los ramos cutáneos anteriores del T7 al T11 a nivel de la línea paraesternal. Se van a distribuir en los músculos de la pared anterolateral y la piel subyacente. Los ramos cutáneos laterales tienen su origen en los nervios intercostales del séptimo al noveno, que son los ramos anteriores de los nervios espinales del séptimo al noveno. Su recorrido van a ser las divisiones anteriores que van a discurrir a través de lo que es el arco costal en el tejido celular subcutáneo. Se distribuyen en la piel del hipocondrio derecho e izquierdo. El nervio subcostal, como su nombre lo dice, pues es el que va en la 12ª costilla.
por debajo de ella y su recorrido va a discurrir a lo largo del borde inferior de la 12ª costilla en la pared abdominal y también en la región infraumbilical entre la segunda y tercera capa de músculos abdominales, es decir, entre el oblicuo interno y el transverso. Su distribución es en los músculos de la pared anterolateral del abdomen, la piel superior a la cresta ilíaca y la piel inferior a lo que es el ombligo. El nervio ileo-hipogástrico o L1 pues tiene su origen como ramo terminal superior del ramo anterior del nervio espinal lumbar 1. Su recorrido atraviesa el músculo transverso del abdomen y discurre entre la segunda y tercera capa de músculos abdominales, como decíamos, entre el oblicuo interno y el transverso. Se distribuye en la piel, sobre la cresta ilíaca, en la región inguinal, en la región hipogástrica. El músculo oblicuo interno y transverso del abdomen es el lugar por donde discurre este nervio ileo-hipogástrico. El nervio ilioinguinal, pues tiene su origen como ramo terminal inferior del ramo anterior del nervio espinal lumbar 1. Su recorrido es a través del músculo transverso del abdomen y discurre entre la segunda y tercera capa de músculos abdominales luego de atravesar el conducto inguinal. Se distribuye en la piel de la región más inferior de lo que sería la porción anterior del escroto, labio mayor, monte del pubis y cara medial adyacente del muslo, y la parte más inferior del músculo oblicuo interior y transverso del abdomen son el lugar por donde discurre este nervio ilioinguinal. Ahora vamos a revisar las correlaciones clínicas. Hablamos de las hernias de la pared anterolateral del abdomen y tenemos las hernias de la línea alba. Generalmente estas hernias en la línea alba se van a presentar por la presencia de perforaciones, sobre todo de vasos perforantes que van pues de lo que es la musculatura, sobre todo recto anterior del abdomen, hacia la piel o tejido celular subcutáneo. Entonces estas perforaciones de la aponeurosis pueden dar origen a la formación de un proceso herniario que se va a presentar sobre todo por una separación de las propias fibras aponeuróticas y nos van a hacer un defecto de pared que va a originar la presencia de una hernia. A estas hernias les llamamos hernias de la línea alba. La podemos ver aquí ya en una paciente pues aquí está habiendo quitado la piel del tejido celular subcutáneo. Aquí lo vemos en cómo se presenta un abultamiento en la región de la línea alba. Tenemos también las hernias umbilicales, que las podemos ver aquí y aquí. Frecuentemente las vamos a encontrar en niños recién nacidos, en lactantes que tienen un bajo peso y que obviamente pues hay que vigilarlas porque muchas de las veces con el crecimiento estos defectos herniarios se resuelven. Es decir, a medida que crece el recién nacido, el lactante, pues este orificio va disminuyendo de tamaño con el crecimiento y tiende a resolverse muchas de las veces. Cuando no se resuelve, pues entonces sí hay que someterlo a cirugía, pero eso será ya en una etapa más, dentro de más años. En el caso de las hernias epigástricas las las vamos a encontrar a través de lo que es la línea alba, como les decía, o entre el apéndice cifoides y el ombligo. Entonces, las hernias que encontramos a este nivel les vamos a llamar hernias epigástricas y pueden ser también por defectos en la línea alba o bien por alguna cirugía que se haya realizado en ese nivel, pues también podemos encontrarlas como hernias posincisionales en la región epigástrica. Tenemos las hernias de Spiegel, que estas se van a encontrar a través de lo que son las líneas semilunares y generalmente las encontramos en adultos mayores y personas que tienen obesidad. Es también
en el área de decusación de las fibras aponeuróticas en lo que es la generación de la vaina del músculo recto con los músculos de la pared anterolateral. Entonces, en estas líneas semilunares también podemos encontrar defectos herniarios por la presencia igual de vasos perforantes o por procesos traumáticos o bien por obesidad mórbida. Tenemos las hernias incisionales, como les decía, estas las vamos a poder encontrar secundarias a una incisión realizada con anterioridad en la fascia aponeurótica y por un defecto de cierre, pues podemos encontrar estas hernias postincisionales, es decir, después de haber hecho una incisión. Bueno, ahora hablaremos de lo que es este ligamento falciforme. Decimos que es una reflexión peritoneal con orientación sagital. Se va a extender desde la pared abdominal hacia lo que es el hígado. Va a estar circundando el ligamento redondo y que va, pues obviamente la presencia de las venas paraumbilicales en su borde inferior libre. El ligamento falciforme pues es un resto fibroso de la vena umbilical que va del ombligo al hígado en etapa embrionaria. La porción infraumbilical o pliegue umbilical medio se extiende desde lo que es el vértice de la vejiga hasta lo que es el ombligo. Este va a cubrir el ligamento umbilical medio, que es lo que conocemos como el resto fibroso del uraco, que es la unión de la vejiga fetal a lo que es el ombligo. Cuando persiste este conducto permeable, pues los niños van a tener la presencia de salida de orina por el ombligo. Entonces, aquí hablamos de una persistencia de uraco. Generalmente al nacimiento se oblitera y obviamente pues no hay salida de orina a este nivel. El pliegue umbilical medial, pues lo vamos a encontrar precisamente a los lados, en la parte derecha y izquierda. Va a cubrir los ligamentos mediales formados por lo que son las porciones obliteradas de las arterias umbilicales. El pliegue umbilical lateral, va a cubrir los vasos epigástricos inferiores, las fosas supravesicales, estas las encontramos a este nivel y son depresiones laterales de los pliegues umbilicales. Estas son susceptibles a la formación de hernias. Su nivel asciende y desciende de acuerdo pues al llenado de la vejiga. Si la vejiga está muy llena, les decía, en ocasiones cuando hay una gran retención de orina, la vejiga puede crecer hasta lo que es el ombligo. Entonces, estas fosas supravesicales dependerán del nivel de llenado de la vejiga. Las fosas inguinales mediales están ubicadas entre los pliegues medial y lateral. Y en ellas vamos a encontrar los triángulos inguinales, o también conocidos como triángulos de Hasselbalch. Estos son sitios frecuentes de hernias inguinales directas de la pared, que obviamente en su proporción, pues son más frecuentes las hernias inguinales indirectas que las directas. Pero bueno, las hernias inguinales directas las vamos a encontrar a través de este triángulo conocido como triángulo de Hasselbalch. Las fosas inguinales laterales, pues son laterales a los pliegues umbilicales laterales, incluyen pues los anillos inguinales profundos y es un sitio de hernias inguinales indirectas. Las hernias inguinales indirectas son las que vemos en esta imagen. Generalmente el proceso vaginal es el lugar por donde desciende el testículo y el cordón espermático hacia la bolsa escrotal. Este proceso vaginal normalmente se oblitera al nacimiento,
pero en ocasiones este proceso vaginal se encuentra pues completamente abierto, es decir, lo vemos como en esta parte. Generalmente se oblitera, pero cuando lo encontramos abierto, esto nos puede generar el deslizamiento de un asa intestinal de la cavidad abdominal a través de ese proceso peritoneo vaginal hasta llegar el asa intestinal a la bolsa escrotal. Aquí va entrando al anillo inguinal profundo, sale por el anillo inguinal superficial y se va a lo que es la bolsa escrotal. Entonces aquí tenemos pues la presencia de una hernia inguinal y estas van a estar clasificadas en su relación con los vasos epigástricos que están en este lugar. Las indirectas, les decía, pues son mucho más frecuentes que las directas. En un 75%, cuando hablamos de hernias inguinales, generalmente van a ser indirectas, es decir, una relación de 3 a 1. Se van a producir lateralmente a los vasos epigástricos inferiores. Pasan a través de lo que les decía, el anillo inguinal profundo, y las hernias directas se sitúan mediales a los vasos epigástricos inferiores en el triángulo de Hasselbalch que ya habíamos mencionado. Pasan a través de la pared posterior del conducto inguinal y pues producen el cierre incompleto, son producidas por cierre incompleto del conducto peritoneo vaginal. Ahora vamos a hablar de la región inguinal, que es el tema número 9.7. Y la región inguinal, pues es desde la espina ilíaca anterior superior al tubérculo del pubis. Es una zona de importancia anatómica y clínica en esta área. Pues obviamente es una zona de herniaciones, hernias directas y hernias indirectas. Dijimos pues, las que pasan al escroto son hernias indirectas a través del conducto peritoneo vaginal. Las hernias directas son las que vamos a encontrar en el triángulo de Hasselbalch, medialmente a los vasos epigástricos inferiores. Estas va a estar formado por ligamento inguinal, el tracto iliopúbico. Va a consistir de bandas fibrosas, una porción engrosada más o menos inferior lateral del músculo oblicuo externo, el borde inferior engrosado del músculo transverso, el ligamento inguinal o ligamento de Poupart. Es una densa banda que se va a formar en la parte más inferior de lo que es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Se inserta en su mayoría pues en el tubérculo del pubis. Algunas fibras más profundas pasan posteriormente y se unen a la rama superior del pubis, lateralmente al tubérculo del pubis, constituyendo el ligamento de Gimbernard, que lo vemos en esta parte. Y este va a formar el límite medial de lo que es el espacio subinguinal, es decir, por debajo de la región inguinal. El ligamento inguinal de Poupart, pues las fibras más laterales se van a continuar a lo largo del pecten del pubis como ligamento pectíneo de Cooper, que vemos aquí en esta parte. Estas serían las fibras más laterales. Algunas fibras más superiores se abren hacia arriba, sobrepasando el tubérculo del pubis y cruzando la línea alba para entrelazarse con las contralaterales formando el ligamento inguinal reflejo. El tracto iliopúbico lo vamos a encontrar en esta parte y es el borde inferior engrosado de lo que es la fascia transversal o fascia transversalis. Se presenta como una banda fibrosa que discurre paralela y posterior a lo que es el ligamento inguinal. Se observa en el lugar del ligamento inguinal desde su cara interna. Va a reforzar la pared posterior y el suelo de lo que es el conducto inguinal.
El conducto inguinal está formado por pues, un trayecto que es más o menos de unos 4 centímetros de largo, que sería desde el anillo inguinal profundo hasta lo que es el anillo inguinal superficial. Tiene una dirección inferomedial, es decir, hacia abajo y hacia la parte media. Las estructuras que lo van a ocupar pues son el cordón espermático o ligamento redondo en el caso de la mujer, los vasos sanguíneos y linfáticos que van en el interior, el nervio ilioinguinal, y este va a estar abierto en ambos extremos, es decir, un orificio inguinal externo y un orificio inguinal interno. El anillo inguinal profundo, que sería este, es la entrada al conducto inguinal, lateral a lo que es la arteria epigástrica inferior, que sería esta. Es una evaginación de lo que es la fascia transversal. Aquí vemos la fascia transversal, se invagina el anillo inguinal superficial, que sería este. Es la apertura de las fibras diagonales de lo que es la aponeurosis del músculo oblicuo externo, como ya dijimos. Es superolateral al tubérculo del pubis, formando dos pilares. Sería uno y dos pilares. El pilar lateral se inserta en el tubérculo del pubis, que sería esta parte, y el pilar medial se inserta en lo que es la cresta del pubis. La pared anterior pues va a estar formada por los músculos oblicuo externo e interno del abdomen, la pared posterior por la fascia transversal, medialmente formando el tendón conjunto, y el techo por las fibras musculares arqueadas de los músculos oblicuo externo y transverso. Y el suelo pues va a estar formado por ligamento inguinal medialmente, ligamento lacunar y una extensión expandida de lo que es el ligamento. En relación a la cavidad abdominal en su pared posterior, vamos a hablar de los músculos que la conforman. Estaríamos hablando del músculo psoas. El músculo psoas tiene su inserción u origen en las apófisis transversas de las vértebras lumbares de la torácica 12 hasta la lumbar 5. Y también en sus discos intervertebrales correspondientes. Su inserción inferior está en el trocante menor del fémur. Su inervación está dada por el plexo lumbar y los ramos ventrales de los nervios lumbar 2 al lumbar 4. Sus acciones van a ser, en coordinación con el ilíaco, pues flexionar lo que es la cadera. Inferiormente flexionan la columna y lateralmente van a equilibrar el tronco cuando la persona tiende a sentarse. Inferiormente con el ilíaco van a flexionar el tronco. En el caso del músculo ilíaco, que sería este, pues su inserción u origen va a estar dado en los 2/3 superiores de lo que es la fosa ilíaca, el ala del sacro y los ligamentos sacros anteriores. Su inserción inferior, pues es en el trocante menor y cuerpo del fémur, a este y al tendón del psoas mayor. Está inervado por el nervio femoral y sus acciones son flexionar el muslo, estabilizar la articulación de la cadera y actuar como y en conjunto con el músculo psoas mayor. El músculo cuadrado lumbar, este tiene su inserción superior u origen en la mitad medial del borde inferior de la 12ª costilla y en las apófisis transversas lumbares. Su inserción inferior pues es en el ligamento iliolumbar y labio interno de la cresta ilíaca. Su inervación va a estar dada por los ramos ventrales de los nervios torácico 12 y lumbar 1 al 4. Sus acciones son extender y flexionar lateralmente la columna vertebral,
fijar la 12ª costilla durante la inspiración. Por último, el músculo diafragma. Tiene su inserción superior u origen en la abertura inferior de lo que es el tórax, en la apófisis sifoides y en los 6 cartílagos costales inferiores y en las vértebras lumbares L1 a L3. Su inserción inferior pues converge en lo que es el centro tendinoso. Su inervación pues es por el nervio frénico y sus acciones es tirar del centro tendinoso hacia arriba y hacia adelante durante la inspiración. Ahora hablaremos de la irrigación arterial de la aorta abdominal y sus ramas. Entonces decimos que hay arterias gastrointestinales impares, las cuales son el tronco celíaco, que está en esta parte, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estas son las arterias gastrointestinales impares. Luego tenemos las arterias pares para vísceras. Y empezaríamos con las arterias suprarrenales, que estarían en esta área, irrigando a las glándulas suprarrenales. Luego, obviamente se van a dividir en suprarrenales superiores, suprarrenales medias y suprarrenales inferiores. Luego las arterias renales, que tenemos la renal derecha y la renal izquierda. Aquí está extirpado el riñón derecho, pero aquí vemos la arteria renal izquierda irrigando a lo que es el riñón izquierdo. Luego serían las arterias gonadales, que pueden ser pues las testiculares ováricas, dependiendo del género y del sexo. Luego hablamos de las arterias para estructuras musculoesqueléticas, y aquí hablamos de las arterias frénicas inferiores, que obviamente van a irrigar lo que es el músculo diafragma. Y luego tenemos 4 o 5 arterias lumbares, que las vemos aquí. Aquí también. Y la arteria sacra media, que está en esta parte, y que, como les digo, son arterias que van a irrigar pues, áreas musculoesqueléticas. Luego vienen las arterias ilíacas comunes, que las vamos a encontrar a este nivel. Aquí está la arteria aorta, las ilíacas comunes, y luego se van a dividir, pues obviamente, en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. Muy bien, el drenaje venoso de la vena cava está dado por el sistema portohepático, que obviamente va a drenar el tracto gastrointestinal y el vaso. El sistema de la vena cava inferior, en el caso del lado derecho, está formado por la vena ilíaca común, por las venas lumbares, por la vena gonadal, que en este caso, pues en el caso de las mujeres, pues puede ser ovárica o bien testicular, la vena renal y la vena suprarrenal. Como aquí está extirpado el riñón, pues la vemos en el lado izquierdo. Eso correspondería a la vena cava inferior del lado derecho. En el caso de la vena frénica, pues también formaría parte del sistema de la vena cava inferior del lado derecho. Luego, en el lado izquierdo tenemos la vena ilíaca común, las venas lumbares, la vena renal izquierda, que recibe también pues sangre de las venas gonadales, que pueden ser testiculares ováricas, y de las venas suprarrenales izquierdas y de las frénicas inferiores. Y en el caso de las venas hepáticas, pues entran en la vena cava inferior, inferiores a lo que es pues el diafragma. Aquí las vemos, las dos venas hepáticas. Muy bien, pues con esto terminamos la visión general, las paredes, cavidades y regiones y planos de lo que es el abdomen, la pared anterolateral, las fascias,
los músculos, la vascularización e inervación, la superficie interna y la región inguinal. Por su atención, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.